Historia de la Iglesia del siglo XVII, Edad Moderna, segunda parte. Sigue la evangelización por toda América. La Iglesia Católica Americana prosiguió su labor de evangelización en México. Nuevos pueblos fueron conquistados por Cristo. Los franciscanos avanzaron hasta el Nuevo México, hoy Estados Unidos. Los jesuitas formaron camino rumbo al noreste de la nación. Sinaloa, parte de Coahuila, Durango, Chihuahua, Sonora, Baja California y suroeste de Estados Unidos entregaron a los habitantes de aquellas regiones la enseñanza religiosa y realizaron ensayos de promoción humana y social de notables frutos para la justicia social. En las reducciones de Paraguay, sin dejar entrar a extranjeros, los jesuitas organizaron a los indígenas aprovechando las categorías culturales a estos. Cultivaron la tierra y trabajaron en incipientes industrias. La organización social que resultó producto de los frutos abundantes, pero los jesuitas fueron acusados por crear cotos cerrados que atentan contra la autoridad real que residía en Portugal. Nada nuevo bajo el sol. Otra vez las herejías. Además de ese absolutismo del que hemos hablado también, otros movimientos irán socavando también el recio muro de la ortodoxia. No son propiamente herejías, sino falsificaciones de errores soplados que se disparan contra las autoridades de los papas y contra los sanos principios del dogma y la moral. En el jansenismo, todas sus secuelas, la moral laxa de los probalistas, el quietismo o las sectas y los alumbrados abundan a las supersticiones y hechicerías. Se nota una tendencia morbosa en las devastaciones, romerías, procesiones y otras expresiones con el cimiento religioso. Analicemos primero el jansenismo. Cornelio Jansen escribió el Augustinus, publicado después de su muerte, sobre temas candentes: predestinación, gracia y libertad. Estos son los puntos más importantes del jansenismo. Jesucristo no había muerto por todos, solo murió para predestinarnos. No existía una gracia suficiente que se dé a todos los hombres. No hay más gracia que la eficaz para predestinados. Negaba la libertad y el mérito personal. Detrás de estos puntos, Cornelio afirmaba que el hombre era incapaz de rechazar la gracia. Señalaba que la redención de Cristo tenía efecto en unos cuantos, no en todos los hombres. Propagaba la moral rigurosa y asfixiante en donde veía pecado mortal. En toda la abadía francesa y el portal Royal difundió en entusiasmo el jansenismo. También el insigne científico, el pensador religioso Blas Pascal era jansenista y publicó en sus cartas a un provincial en que defendía la concepción de gracias de jansenismo y arremetía contra la que él parecía laxitud jesuita, dado que Jansenio murió antes de publicar su libro. Su amigo Saint-Cyran propagó doctrinas análogas. En otro gran error de este siglo fue el quietismo. Fue inspirada por el español Miguel de Molinos, que propone en su libro Guía Espiritual una mística del abandono y de la contemplación adquirida. Minimiza el papel de las obras, así como el de las ascesis. Por tanto, esta herejía sostiene que había que abandonarse a la acción de Dios sin hacer más que eso, y que el alma, una vez alcanzada la contemplación, ya no necesita de otros actos de virtud. San Ignacio de Loyola había enseñado que el hombre, en su afán de llegar a Dios, tenía que adquirir la santa indiferencia acerca de todas las cosas creadas, con el fin de inclinar su voluntad única y dedicadamente a seguir la voluntad de Dios. Pero Molinos pedía una unión del alma con Dios, reducida a simple deseo de entregarse a Dios para dejar que Él entrara en el alma y actuara por ella. El alma debía llegar al estado absoluto, pasiva,
como un cadáver decía. La respuesta de la Iglesia. En el Concilio de Trento no resolvió todos los problemas teológicos solicitados por la Reforma. Las discusiones se prolongan. La tradición bíblica comienza a confrontarse con las primeras investigaciones y descubrimientos científicos. Los teólogos se desempeñaron un gran papel en el concilio, constituyen en adelante un nuevo poder. En la Iglesia se desarrolla un nuevo género teológico, la controversia, tanto entre católicos como entre los protestantes. El maestro de la controversia fue el jesuita cardenal Roberto Bellarmino, titular de Roma. Dicha cátedra, armar a los soldados de la Iglesia para la guerra contra el poder de las tinieblas. Veamos ahora cómo fue la Iglesia reaccionando ante todos los problemas de este siglo. La Iglesia rechazó las tesis del galicanismo. El Papa Inocencio XI escribió una carta a los obispos franceses reprochándole su conducta. No se puede limitar al Papa los poderes de jurisdicción de magisterio. No condenó los artículos galicanos, pero se negó a conceder instituciones canónicas a los obispos que iba nombrando el rey. El siguiente Papa, Alejandro VIII, pudo llegar a un arreglo, pero se mantuvo firme en la doctrina. Publicó una bula Inter Multiplices en 1690, en la que se condenaba formalmente los 4 principios galicanos propuestos por Bossuet, obispo de Meaux, y anulaba la extensión de la regalía, es decir, el percibir al rey de las rentas de los obispos vacantes. Después Alejandro vino Inocencio XII, que permitió un arreglo con el rey Luis XIV sobre el problema de las regalías. Los obispos rebeldes se retractaron y el Papa permitió que se hicieran uso de las regalías en todas las diócesis del reino, pero con cautela. Sin embargo, el galicanismo no había muerto del todo. Como los anteriores decretos no había sido borrados de los registros del Parlamento, todavía se hicieron verle en más de una ocasión. Los eclesiásticos, por una parte, no podían meterse en asuntos jurisdiccionales temporales, pero por otra parte el Parlamento sí podía en algunas ocasiones de abuso de intervenir en asuntos eclesiásticos. ¿Qué más promovió la Iglesia en medio de este ambiente racionalista? La Iglesia en medio de este racionalismo también dio impulso a la devoción del Sagrado Corazón de Jesús. Y una cosa curiosa, comenzó en la nación donde nació el dicho racionalismo, en donde daría también el ateísmo y la masonería, Francia. Fue Juan Eudes en el siglo XVII que fundó una congregación de eudistas y comenzó el culto al corazón de Jesús, pero esta devoción lo llevó al culmen. Santa Margarita María de Alacoque impulsó esta devoción, sobre todo el jesuita Claudio de la Colombiere, confesor de Santa Margarita María de Alacoque, y que hoy ya Santa Teresa de Ávila, había dado un gran impulso a la devoción a la humanidad de Cristo a través de ella. Teresa proponía elevarnos a la divinidad a través de la humanidad del Señor. Ahora, con esta devoción del Sagrado Corazón de Jesús, daba un paso más en la contemplación de la humanidad de Jesús como medio de llegar a su divinidad. ¿Qué le pidió el Sagrado Corazón a la Santa Margarita María de Alacoque? Mira este corazón que tanto ha amado a los suyos y no recibe de ellos sino ingratitudes y desprecios. Al menos tú ámame. Le pidió la hora santa como hora reparadora de todos los jueves a medianoche, para vivir el Getsemaní y acompañar a Jesús en su dolor. Le pidió también comunión frecuente. ¿Qué más hizo la Iglesia? Fundó seminarios y escuelas. Muchos obispos y sacerdotes, inspirados en el Concilio de Trento, fueron fundando seminarios para que los futuros sacerdotes, a fin de ofrecerles una formación más esmerada a estos seminaristas, contribuyeron una forma
el tipo de sacerdote que se ha mantenido hasta hoy, un hombre separado del mundo por su hábito y su género de vida. Se celebra la misa de todos los días, reza su breviario y se muestra consciente de sus deberes pastorales, entregado a su apostolado, santo y olvidado de sí mismo, que trabajar para la gloria de Dios y la salvación de los hombres. También se fundaron escuelas gratuitas dentro del marco parroquial para que los pobres pudieran recibir una instrucción general y religiosa en su propia lengua. Destaca a San Juan Bautista de la Salle, canónigo de Reims, que funda a los hermanos de las escuelas cristianas dedicadas a la educación de docentes. Se les considera como el fundador de las escuelas normales. Revolucionó la pedagogía, haciendo más llevadero el aprendizaje, prohibido el castigo corporal de los niños e introdujo la lengua popular, dejando a un lado el latín, que no todos entendían. No le fue nada fácil a Juan Bautista de la Salle, pues no tardó en llegar los sinsabores, los que ejercían el monopolio de la enseñanza, y los maestros desplegados se valieron de todos medios para entorpecer su obra y desacreditarlo. Lo combaten los jansenistas, pero él lo soportó con toda gran paciencia. Pío XII lo proclamó patrono de los maestros y profesores. La Iglesia no quedó callada ante las herejías. La Iglesia no pudo aceptar las enseñanzas de Jansenio, pues deformaba el concepto de Dios, de Cristo crucificado. Era demoledoras del amor, de la esperanza y de la piedad cristiana. Por eso los papas Urbano VIII e Inocencio X no aceptaron las tesis de Jansenio, pues eran la moral puritana, rigurosa y asfixiante, dado que a cada paso el pecado moral acechaba a los cristianos, que debían purificarse con confesiones escrupulosas, además de practicar grandes penitencias antes de acceder a la comunión. Los mismos jesuitas se opusieron fuertemente al jansenismo, por lo cual fueron acusados por los mismos jansenistas de sostener una moral relajada. Tampoco era ortodoxa la herejía quietista. Por eso, en 1687, después de un largo proceso, fue condenado a la prisión Miguel de Molinos por la herejía e inmoralidad. El mal de esta herejía está en que el hombre no ponía nada de su parte en el proceso de la santificación personal, ni en la ayuda de los sacramentos o la oración. Era facilísimo, ridículo y abandonado total en Dios, y que Él haga todo. La espiritualidad cristiana no solo es mística, es también en cuanto ascética, es decir, esfuerzo, sacrificio, lucha, voluntad. Y en esto hay que no poner todo: pensamientos, deseos, voluntad, sentimientos, pues en Dios no nos destruye nuestra naturaleza, sino que la perfecciona. Aunque Dios, y solo Dios, es el que salva al hombre, quiere que éste coopere libremente con su gracia. Dios no impone a nadie la salvación, Dios la ofrece, y el hombre tiene que quererla y poner los medios para conseguirla.